Escuchamos hablar de los puritanos, pero no recordamos exactamente quiénes eran. La gran ciudad al este de los pantanos de arándanos ha convertido el Día de Acción de Gracias en una institución. El último jueves de noviembre es el único día del año en que reconoce la parte de América que se encuentra al otro lado de los transbordadores. Es el único día que es puramente estadounidense. Sí, un día de celebración, exclusivamente estadounidense. Y ahora, te contaré una historia que demuestra cómo nuestras tradiciones de este lado del océano están envejeciendo a un ritmo mucho más acelerado que las de Inglaterra, gracias a nuestra iniciativa y espíritu emprendedor. Mark se sentó en el tercer banco a la derecha al ingresar a Union Square desde el este, en el camino frente a la fuente. Durante 9 años, cada día de Acción de Gracias había ocupado su asiento allí puntualmente a la 1. Cada vez que lo hacía, le sucedían cosas al más puro estilo de Charles Dickens, que le llenaban el corazón de emociones, tanto en el pecho como en el alma. Sin embargo, la llegada de Mark al lugar del encuentro anual parecía estar motivada más por costumbre que por el hambre habitual que, según los filántropos, aqueja a los pobres en intervalos prolongados. Mark sin duda no tenía hambre. Acababa de regresar de un banquete que lo había dejado apenas con fuerzas para respirar y moverse. Sus ojos, 2 pálidas grosellas incrustadas en un rostro hinchado y manchado de salsa, delataban el exceso. Respiraba con dificultad, mientras un grueso pliegue de tejido adiposo ocultaba cualquier rastro de su cuello bajo el abrigo vuelto. Los botones de su ropa, cuidadosamente cosidos por manos caritativas de salvación apenas unas semanas atrás, habían salido disparados como palomitas, esparciéndose por el suelo a su alrededor. Estaba desaliñado, con el frente de la camisa rasgado y abierto hasta el esternón, pero la brisa de noviembre, cargada de finos copos de nieve, solo le ofrecía un refrescante alivio. Mark irradiaba un calor abrumador, producto de una cena copiosa que había comenzado con ostras y terminado con pudín de ciruelas, pasando, según su exagerado recuento, por todo el pavo asado, papas al horno, ensalada de pollo, pastel de calabaza y helado del mundo. Satisfecho hasta el extremo, se dejó caer, atiborrado, en su asiento y miró al mundo con el desdén típico de quien ha comido en exceso. La comida había sido inesperada. Estaba pasando por una mansión de ladrillo rojo cerca del inicio de la Quinta Avenida, donde vivían 2 ancianas de una antigua familia con respeto por las tradiciones. Tanto era así, que incluso negaban la existencia de Nueva York y creían que el Día de Acción de Gracias se declaraba únicamente para Washington Square. Una de sus tradiciones era colocar a un sirviente en la puerta trasera con órdenes de admitir al primer viajero hambriento que pasara después del mediodía y ofrecerle un banquete hasta saciarlo. Mark pasó por allí camino al parque, y los encargados de la casa lo llevaron adentro, manteniendo la tradición de la mansión. Después de que Mark había mirado fijamente al frente durante 10 minutos, sintió el deseo de tener un campo de visión más variado. Con un tremendo esfuerzo movió la cabeza lentamente hacia la izquierda. Entonces sus ojos se abrieron desmesuradamente de miedo, su respiración se detuvo y las extremidades curtidas de sus cortas piernas se retorcieron y crujieron sobre la grava, porque el viejo caballero estaba cruzando la Cuarta Avenida en dirección a su banco. Durante 9 años, cada día de Acción de Gracias, el viejo caballero había llegado al mismo lugar y encontrado a Mark sentado en su banco. Estaba tratando de convertirlo en una tradición, llevar a Mark a un restaurante y observarlo disfrutar de una abundante cena. En Inglaterra, estas tradiciones surgen de forma natural, pero en este país joven, mantener algo durante 9 años no está nada mal. El viejo caballero era un patriota estadounidense acérrimo y se consideraba un pionero en la tradición americana. Para volverse pintoresco debemos seguir repitiendo la misma acción durante mucho tiempo, algo así como colectar las monedas semanales del seguro industrial o limpiar las calles. El viejo caballero avanzó, recto y majestuoso, hacia la institución que estaba creando. En verdad, la alimentación anual de Mark no tenía un carácter nacional, como lo serían la Carta Magna o la mermelada para el desayuno en Inglaterra. Pero representaba un progreso. Era casi feudal. Mostraba al menos que una costumbre no era imposible para América. El viejo caballero era delgado, alto y tenía 60 años. Iba vestido completamente de negro y llevaba esos anteojos de estilo antiguo que no se mantienen en la nariz. Su cabello era más blanco y escaso que el año anterior, y parecía depender más de su gran bastón nudoso con el mango curvado.
A medida que su benefactor habitual se acercaba, Mark jadeaba y se estremecía como el pug demasiado gordo de alguna señora al erizarse un perro callejero cercano. Habría huido, pero ni el ingenio de un experto piloto de globos aerostáticos habría logrado despegarlo de su banco. Bien habían trabajado los esbirros de las dos ancianas. «Buenos días», dijo el viejo caballero. «Me alegra ver que las vicisitudes de otro año te han permitido estar en buena salud en este hermoso mundo. Solo por esa bendición, este día de acción de gracias está bien proclamado para cada uno de nosotros. Si vienes conmigo, buen hombre, te proporcionaré una cena que deberá hacer que tu ser físico esté en armonía con el mental». Eso es lo que decía el viejo caballero cada día de acción de gracias durante 9 años. Las palabras en sí casi formaban una institución. Nada podía compararse con ellas excepto la Declaración de Independencia. Siempre antes habían sido música para los oídos de Mark, pero ahora miró el rostro del viejo caballero con una agonía llorosa en el suyo. La fina nieve casi chisporroteaba al caer sobre su sudorosa frente, pero el viejo caballero se estremeció un poco y dio la espalda al viento. Mark siempre se había preguntado por qué el viejo caballero decía su discurso con cierta tristeza. No sabía que era porque deseaba cada vez tener un hijo que lo sucediera, un hijo que viniera allí después de que él se hubiera ido. Un hijo que se presentara orgulloso y fuerte ante algún futuro Mark y dijera, «En memoria de mi padre». Pero el viejo caballero no tenía parientes. Vivía en habitaciones alquiladas en una de las antiguas y deterioradas mansiones de piedra rojiza de alguna de las calles tranquilas al este del parque. En invierno cultivaba fucsias en un pequeño invernadero del tamaño de un baúl de vapor. En primavera participaba en el desfile de Pascua. En verano residía en una granja en las colinas de Nueva Jersey y se sentaba en una silla de mimbre hablando de la naturaleza. En otoño le daba una cena a Mark. Estas eran las ocupaciones del viejo caballero. Mark lo miró durante medio minuto, sumido e indefenso en su propia autocompasión. Los ojos del viejo caballero brillaban con el placer de dar. Su rostro tenía más arrugas cada año, pero su pequeña corbata negra estaba tan impecablemente anudada como siempre. Y el lino estaba hermoso y blanco, y su bigote gris estaba cuidadosamente rizado en los extremos. Y entonces Mark hizo un ruido que sonó como guisantes burbujeando en una olla. Era un intento de hablar, y como el viejo caballero había escuchado esos sonidos 9 veces antes, los interpretó correctamente como la vieja fórmula de aceptación de Mark. «Gracias, señor. Lo acompañaré. Y estoy muy agradecido. Tengo mucha hambre, señor». A pesar de su hartazgo, Mark había llegado a la firme convicción de que él era el pilar de una institución. Su apetito de día de acción de gracias no le pertenecía. Por todos los derechos sagrados de una tradición establecida, pertenecía a este bondadoso anciano que lo había reclamado. Los héroes no son todos de acero y oro. Vean aquí uno que blandía solo armas de hierro, mal plateadas y de hojalata. El viejo caballero condujo a Mark hacia el sur, al restaurante, y a la mesa donde siempre había tenido lugar el banquete. Fueron reconocidos. «Aquí viene el viejo», dijo un mesero, «que invita al mismo vagabundo a una comida cada día de acción de gracias». El viejo caballero se sentó al otro lado de la mesa, resplandeciente como una perla ahumada en su piedra angular de futuras tradiciones antiguas. Los meseros llenaron la mesa con comida festiva, y Mark, con un suspiro que fue confundido con una expresión de hambre, levantó cuchillo y tenedor y se labró una corona de laurel imperecedera. Nunca un héroe más valiente luchó a través de las filas de un enemigo. Pavo, chuletas, sopas, vegetales, pasteles desaparecían ante él tan rápido como podían ser servidos. Al entrar al restaurante ya casi estaba al límite y el olor de la comida casi le hizo perder su compostura, pero se recuperó como un verdadero caballero. Vio la expresión de felicidad en el rostro del viejo caballero, una expresión más feliz de lo que incluso las flores de fucsia le habían traído, y no tuvo el corazón para verla desvanecer. En una hora, Mark se recostó con una batalla ganada. «Muchas gracias, señor», dijo, resoplando como una tubería de vapor con fugas. «Muchas gracias por una comida abundante». Luego se levantó con dificultad, con la mirada vidriosa, y se dirigió hacia la cocina. Un mesero lo giró como un trompo y lo señaló hacia la puerta. El viejo caballero contó meticulosamente las monedas de plata, dejando 3 monedas de 5 centavos como propina para el mesero. Se despidieron como cada año en la puerta.
El viejo caballero se dirigió hacia el sur, mientras que Mark se encaminó hacia el norte. Al doblar la primera esquina, Mark se detuvo por un momento. Luego pareció inflar sus andrajos como un búho infla sus plumas y cayó al suelo como un caballo abatido por el sol. Cuando llegó la ambulancia, el joven cirujano y el conductor maldijeron suavemente su peso. No había olor a whisky que justificara un traslado al coche de patrulla, así que Mark y sus dos cenas fueron al hospital. Allí lo recostaron en una cama y empezaron a examinarlo para detectar extrañas enfermedades. Y aquí está. Una hora después, otra ambulancia trajo al viejo caballero. Lo acostaron en otra cama y hablaron de apendicitis, ya que parecía un diagnóstico adecuado. Pero al poco tiempo, uno de los médicos jóvenes se encontró con una enfermera cuyos ojos le gustaban y se detuvo a conversar con ella sobre los casos. Ese simpático anciano de allí, dijo, no pensarías que es un caso de casi inanición. Supongo que es de una familia orgullosa y antigua. Me dijo que no ha comido nada en 3 días. El fin.